Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que les traigo nuevas palabras de nuestro candidato Edmundo González Urrutia, próximo presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Sí, señoras y señores, el candidato que representa esta dupla, María Corina Edmundo, fue entrevistado nuevamente y vamos a hablar de qué dijo, qué le añadió a esas palabras tan importantes. Recuerde que él es un hombre de pocas palabras, pero cuando las dice, dan en el clavo. Así que presta atención hasta el final, no te me vayas y comparte este video para que todo el mundo en el país y todos los venezolanos en el extranjero se den cuenta. Compártelo en tu grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, en todos lados, porque quiero que este mensaje le llegue a todos los venezolanos. La vida del diplomático ya jubilado hace apenas 3 meses consistía en asistir a conferencias, escribir esporádicamente artículos académicos y dedicarle tiempo a su familia y a sus 4 nietos. Pero a finales de abril su vida dio un vuelco, específicamente el 19 de abril. De cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio, la oposición venezolana se había quedado sin opciones para enfrentarse a Nicolás Maduro, el usurpador colombiano que está sentado en Miraflores gracias a la anuencia de la gallineta de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. María Corina Machado, quien había sido elegida como candidata en las elecciones primarias, celebrada por la Plataforma Unitaria Democrática en octubre del año pasado, fue inhabilitada, una estrategia absurda, ilegítima y ilegal del Tribunal Supremo de Injusticia. Luego, bloquearon a la inscripción de Corina Lloris, a quien ella había designado como su sustituta. González Urrutia recuerda que cuando le propusieron convertirse en candidato de la plataforma unitaria, lo tomó como un honor que ahora se ha convertido en un compromiso personal con todos los venezolanos. Dentro de su extensa carrera diplomática se destacó como embajador en Argelia entre 1991 y 1993. Y en Argentina desde 1998 hasta el 2002, durante los gobiernos de Rafael Caldera y los primeros años del Sambo de Sabaneta, hoy extinto, y en la sexta paila donde no volverá Hugo Chávez. Hoy, 25 años después de la llegada del chavismo al poder, pretende ponerle fin. Y muchos venezolanos, tras años de desencanto con la oposición, han puesto en él sus esperanzas de cambio. El oficialismo, por su parte, critica a Edmundo González y lo asocia con una oposición apátrida que ha pedido sanciones que han afectado a la economía del país. Ese es el dicho de los chavistas. Ahora la oposición nos lo quiere vender como un pobre viejito, pero ese señor González es un perverso. Ese señor es parte de un plan perverso para seguirle haciendo daño a nuestro pueblo. Fueron las palabras del Mión del Furrial, Diosdado Cabello, dirigente del chavismo, capo del Cartel de los Soles, y muy vocal en sus críticas a los opositores. En una entrevista con BBC Mundo, Edmundo González explica cómo quiere convencer incluso a los chavistas desencantados para que voten por él y cómo planea ganar incluso diciendo que las condiciones no serán justas y beneficiarán al oficialismo. La pregunta que le hicieron fue la siguiente: ¿ha pasado de ser un exdiplomático de bajo perfil por la opinión pública a ser el candidato y la esperanza de miles de opositores venezolanos? ¿Cómo toma usted esta nueva responsabilidad? Edmundo respondió: es una situación inesperada. Yo jamás pensé que iba a estar en esta posición. Sin embargo, cuando me lo plantearon, lo tomé como un compromiso personal con Venezuela, con el sistema de gobierno y con la democracia. Por eso lo acepté y estoy dando lo mejor de mí para sacar esto adelante. Mucha gente me está ayudando. Hay una gran cantidad de personas que confían en que la solución que se propone en mi candidatura puede ser necesaria en este momento. Esto se ve en la mayoría de las encuestas. Las cifras no las tengo, pero hay un alto porcentaje que crece cada día que respalda la opción de la Plataforma Unitaria Democrática. Siguiente pregunta. La candidata iba a ser María Corina, luego Corina Lloris y ahora usted. ¿Qué pasa si lo inhabilitan o si surge algún problema con su candidatura? Edmundo dice: yo confío en que eso no va a ocurrir. Si me hubiera planteado esta pregunta hace varias semanas, tal vez podría haber tenido dudas. Pero ya a estas alturas, honestamente, no creo que pueda ser una posibilidad. Uno nunca sabe, por supuesto.
debido a los recursos que tiene el régimen. Pero nosotros confiamos en que esta candidatura va a seguir adelante y que va a triunfar. Yo de verdad pues también admiro el optimismo de Edmundo González, pero no se nos olvide que el TCJ puede decidir incluso sacarlo el día 27 de julio, un día antes. Eso puede pasar. ¿Tienen un plan B? Él dice, nuestro plan B es el plan A. Al buen entendedor, pocas palabras. Siguiente pregunta. La propia Machado está recorriendo el país como si ella estuviera en la boleta. Hay un vínculo de que votar por usted es votar por ella. ¿Qué tiene de positivo y de negativo eso? Él dijo, ella está recorriendo el país respaldando mi candidatura. Fue una de las promotoras de ese acuerdo en la plataforma unitaria. Y como ella, muchos otros dirigentes de la oposición están también empleados a fondo en respaldar y promover mi candidatura para estas elecciones del 28 de julio. Otra pregunta. Hace un par de semanas el Consejo Nacional Electoral le revocó la invitación a la Unión Europea para que enviara observadores al proceso electoral. Algunos ven esto como una señal de que es poco probable que las elecciones vayan a ser justas y competitivas. ¿Cómo lo ve usted? Él responde, es una mala señal del Ejecutivo de cara a la comunidad internacional. Los observadores internacionales siempre dan garantías a los gobiernos. Un gobierno que impide la presencia de observadores internacionales dan una mala señal, como si quisieran ocultar algo. Queremos que el proceso sea transparente, que las elecciones presidenciales puedan ser observadas por la mayor parte de los observadores del mundo. Sin embargo, hemos sustituido esa observación internacional por miles y miles de venezolanos que van a ser los observadores de este proceso, que con su voto van a producir la victoria que aspiramos. Otra pregunta, ¿cree usted que será una elección justa? Él respondió, las elecciones en Venezuela no son justas, ni limpias, ni equitativas. Evidentemente que no lo son, porque hay un desequilibrio en cuanto al control de los medios de comunicación. Ahí hay una desproporción evidente que no permite a la oposición tener y contar con los mismos recursos que tiene el gobierno. El gobierno utiliza todos los medios oficiales para hacer proselitismo y largas cadenas de televisión del candidato oficial. Nosotros no tenemos esa misma oportunidad, y eso ya de por sí muestra un desequilibrio. Siguiente pregunta. En el 2018 la oposición mayoritaria llamó a la abstención y no compitió contra Maduro. Ahora, en cambio, vemos una unidad en seguir la ruta electoral, pese a los obstáculos y una unidad de acción para sustituir candidatos. ¿Piensa que se equivocaron hace 6 años? ¿Qué cambió ahora si aparentemente el escenario es el mismo? Y él respondió, nosotros estamos apuntando hacia el futuro, no estamos viendo hacia atrás. Queremos una misión que vaya hacia adelante y por eso es que estamos empeñados en que todo el proceso electoral sea equitativo, justo y transparente. Otra pregunta, ¿cuál considera usted que ha sido el mayor error de la oposición en los últimos años? Y él responde, quizás el llamado a la abstención no fue lo más prudente en su momento, pero ahora estamos todos alineados en la ruta electoral, que es la que estamos empujando con fuerza. Ese llamado a la abstención y lo que pasó tras las protestas del 2017, además de la migración y de otras decepciones, hace muy difícil para la oposición movilizar a su gente. ¿Por qué deberían millones de venezolanos que están decepcionados con la oposición venezolana confiar en usted? Él responde, yo quiero ver hacia adelante, yo no quiero encerrarme en el pasado. Tenemos un proceso electoral en puertas, tenemos una unidad que unánimemente escogió un candidato, tenemos toda la maquinaria de los partidos trabajando con fuerza por esa candidatura. Y por eso es que aspiramos a tener una mayoría muy sustancial que coincida con los resultados de las últimas mediciones de opinión, que nos están dando un porcentaje bastante cómodo para ganar las elecciones el 28 de julio. Siguiente pregunta, ¿qué llamado le hace usted a los millones de venezolanos que están decepcionados con la oposición? Él responde, yo lo que veo es mucho ánimo, mucho entusiasmo, mucho interés en el proceso electoral. Veo venezolanos que están dispuestos a apoyar la candidatura unitaria y dispuestos a salir de 25 años de chavismo-madurismo que han sido más que suficientes. Siguiente pregunta. Usted acaba de decir que el escenario no es justo. ¿Cómo piensan ganar en las urnas al chavismo que gobierna el país desde 1999
y sigue teniendo un apoyo firme en parte de la población. Y él respondió: le ganaremos al chavismo con una fuerza mayoritaria que se expresará en las urnas y el respaldo de millones de venezolanos que están comprometidos con un cambio para Venezuela. Otra pregunta: para ganar es posible que necesite el voto del chavismo desencantado. ¿Cómo pretende convencer a los venezolanos que durante años apoyaron a Chávez y a Maduro y que puedan verlo a usted y a la oposición como una amenaza? Él dice: el discurso que hemos mantenido a lo largo de estos días de campaña ha sido el de un llamado a un reencuentro de los venezolanos, un llamado a la unidad nacional, un llamado donde el adversario es un adversario político y no un enemigo. Aspiramos a que los sectores que apoyan al gobierno, que son cada vez menos, atiendan a nuestro llamado al reencuentro de los venezolanos. Son cada vez menos, porque muchos de ellos ahora están apoyando nuestra candidatura. Siguiente pregunta: aún está lejos, pero ¿se imagina siendo presidente? ¿Qué es lo primero que haría? Y él responde: son tantas las cosas que tenemos que atender. La situación económica, la inflación, los salarios, las pensiones, la pobreza. Según las últimas cifras de las Naciones Unidas, tenemos un 82% de la población viviendo en la pobreza. Eso representa un gran desafío para un nuevo gobierno. Vamos a esforzarnos en un plan económico que busque recursos internacionales, que genere confianza y que traiga inversión extranjera para poder superar las dificultades. Siguiente pregunta. Ha nombrado varias prioridades, pero ¿cuál sería la prioridad número 1 para el gobierno de Edmundo González Urrutia? Y él responde: son muchas, porque hay prioridades económicas, políticas y sociales. Tenemos que recomponer y reinstitucionalizar el país. Queremos devolverle a los venezolanos elementos para que se reconcilien con la democracia. Otra pregunta, ojo con esta. ¿Plantearía un gobierno de transición o algún tipo de cambio con el chavismo? Y él responde: todo eso se definirá en su momento. Nosotros estamos trabajando para ganar las elecciones primero. Nuestro objetivo es ganar el 28 de julio y en eso estamos enfocados. Una vez ganadas las elecciones, ya se verá cómo vamos a trabajar en los días sucesivos. Entonces le vuelve como a refutar. Entonces no descarto un pacto con el chavismo. Y él dice: la palabra pacto da lugar a muchas interpretaciones. Creo que tenemos que buscar la reconciliación nacional. Y si eso incluye a sectores que actualmente están con el oficialismo, pues lo incluiremos. Otra pregunta. Aunque ganara el chavismo, no va a desaparecer. Y de hecho controlaría aún mucho poder, como la Asamblea Nacional. El chavismo también nombró a los miembros del Tribunal Supremo. ¿Cómo imaginaría esa coexistencia? ¿Temería no poder gobernar? Y él responde: esa situación evidentemente la hemos analizado. Vamos a tener otros poderes del Estado en manos de la oposición, pero confiamos en que la magnitud de nuestra victoria será tan importante que abrirá paso a nuevas realidades políticas que incluirán negociaciones con el gobierno en el más amplio sentido. Yo no descartaría ni anticiparía ningún resultado. Buena por ese mundo. Siguiente pregunta. Los presidentes Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil y Gustavo Petro de Colombia son cercanos a Maduro, pero han sido críticos con los obstáculos electorales e incluso han celebrado que hay un candidato unitario de oposición. ¿Cuál es la relación de la oposición con ellos? ¿Y por qué los consideran actores claves? Y él dijo: nosotros tenemos contacto fluido con los gobiernos de Brasil y Colombia, a través de sus representantes diplomáticos aquí en Caracas, a través de nuestro representante en la mesa de diálogo, el doctor Gerardo Blight. Mantenemos un diálogo fluido y abierto con ambos gobiernos, y no solo de ahora, sino desde hace varios años. Otra pregunta: ¿los considera actores claves para un gobierno futuro? Y él responde: por supuesto. Brasil tiene un gran peso político en el hemisferio, mientras que Colombia es un vecino importante y ha sido un aliado clave para Venezuela en otras oportunidades. Aspiramos a mantener con ambos una relación fluida como la que tuvimos en el pasado. Otra pregunta: ¿tiene la oposición la infraestructura necesaria para fiscalizar los resultados del 28 de julio, teniendo en cuenta que el chavismo tiene gran experiencia en maquinaria electoral? Y él responde: tenemos la capacidad y el entusiasmo para hacer cumplir los resultados de las elecciones. Tenemos todos los grupos de trabajo aceitados y entrenados en el control del voto, y eso lo vamos a demostrar el día de las elecciones. Ya tenemos buena parte del padrón electoral empeñado en sus tareas de vigilancia del voto, y eso es clave para asegurar los resultados que vamos a obtener.
En enero del 2019 vimos como un líder de la oposición, a un diputado por entonces desconocido como Juan Guaidó, teme terminar como él, una persona que fue encumbrada y acabó casi olvidada por la propia oposición, le pregunta el periodista. Y él le dice muy clarito: no me gusta compararme con otros líderes opositores. Las comparaciones, por lo general, resultan poco simpáticas. Bravo por esa, Mondo, bravo por esa. Vuelve y le recalca al periodista: no teme terminar como él. Y él le dice: no, yo estoy empeñado en mi trabajo. Las encuestas de opinión me colocan muy por delante y con una ventaja sustancial con respecto al candidato oficialista. Ese margen amplio de ventaja no nos hace desmayar, sino lo contrario, nos impulsa, nos da aliento para continuar por ese camino que nos está dando buenos resultados. Otra pregunta. Guaidó contó con el respaldo de Estados Unidos, que acaba de reinstaurar las sanciones contra el sector petrolero y gas de Venezuela. El chavismo acusa a la oposición de estar detrás de las sanciones que afectan a la economía del país. ¿Apoya usted las sanciones como castigo a un gobierno de que Washington considera autoritario? Y él responde: con respecto a lo primero, nosotros contamos con el respaldo de los venezolanos, que es lo que ahora nos importa. Nos importa esencialmente el voto de los millones de venezolanos que estarán respaldando nuestra candidatura el 28 de julio. El periodista vuelve, lo increpa y le dice: y con respecto a las sanciones, ¿las apoya? Y él responde: el tema de las sanciones se verá y se analizará luego de nuestra victoria el 28 de julio. Las sanciones tienen una razón y están vinculadas a acciones del gobierno y a acciones individuales de algunos funcionarios del gobierno. Las sanciones no son contra el país, son contra individuos dentro del gobierno. Si se encuentran irregularidades en el proceso electoral, ¿apoyaría usted más sanciones? Le voy a preguntar al periodista. Y él dice: no. Nosotros estamos enfocados en ganar las elecciones. Ese es nuestro foco de atención. En eso estamos dedicados el 100% de nuestro trabajo hasta el día 28 de julio. Siguiente pregunta: ¿cuál es la estrategia de su campaña electoral que acaba de comenzar? El Mundo responde: el plan es continuar trabajando en nuestra candidatura y llevar nuestro mensaje a todos los venezolanos, a todos los sectores. Este martes tuvimos un encuentro con alrededor de 100 mujeres de distintos sectores de Caracas. Esta semana tengo reuniones con las cámaras de comercio. Continúo dando entrevistas a los medios. Tengo reuniones con los comandos juveniles de los partidos de la Alianza y con alcaldes de la Alianza. En fin, seguimos empeñados en ese esfuerzo como desde el primer día. Última pregunta: ¿cuál considera usted que es el mayor reto de esta campaña? Y el Mundo respondió: nuestro mayor reto es convencer a los que todavía dudan de la elección presidencial del 28 de julio, que nos puede ayudar a recuperar la institucionalidad democrática y a transformar a Venezuela. Ese fue el cierre del diplomático jubilado, que hoy en día se perfila a ser el próximo presidente de la República, en una dupla con María Corina Machado. ¿Qué piensa de lo que ha dicho Edmundo González? ¿Cuál de todas las preguntas te llamó más la atención? Me gustaría conocer tu opinión. Me encanta leerlos, de verdad. Muchos de ustedes tienen buenas críticas, tienen buena retórica, buen análisis y me encanta leerlos. Me deleito leyéndolos. No les puedo responder a todos, a algunos les respondo, pero de verdad que es impresionante la manera en cómo ustedes piensan. Yo aprendo de ustedes cada vez que los leo. De verdad que sí. Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal si no lo has hecho, regálame un like, que no se te olvide el like para que este video llegue a más personas. Y si no quieres perderte ninguna de mis noticias, visítame en Telegram como Filósofo777 y sígueme en Instagram como Filósofo777USA. Y si eres una persona emprendedora que quieres salir adelante o que quieres que tu hijo, tu hija, tu nieto, tu nieta aprenda un arte para que le saque provecho, aprenda peluquería, arreglo de uñas, aprenda a ser barista, aprenda a instalar paneles solares, qué sé yo, carpintería, lo que quiera aprender. Ahí tenemos 1400 cursos para que estudie con nosotros por internet. Lo único que necesitas es un celular o una tablet o una laptop o un computador o un Smart TV. Lo que necesitas es una conexión a internet y las ganas de estudiar. Pero no estudiar por estudiar porque tiene ganas de echar para adelante, de dominar ese arte que va a aprender y empezar a producir dinero. Únete a los cientos de estudiantes o adquiere tu curso para tu nieto, para tu sobrino, para tu hija, para tu yerno, para tu suegra, sobre todo la suegra. A mi suegra le quisiera dar un curso de
de agente de viajes con ida sin retorno por allá para donde están los iglú, allá donde están los esquimales. Pasaje de ida sin retorno. Bueno, saludo a todas las suegras. Los quiero mucho. Un abrazo rompecostillas y pa'lantes para allá. Bendiciones.